A ver, te voy a decir doctor, Sí, está bien. te voy a decir doctor, sé que tienes varios doctorados también ahí. Yo sé que todo lo que no está en el acta de nacimiento es apodo, formalmente. Pero Yucatán creo que es uno de los lugares, como bien dices, al ser una zona tropical y que además aquí hay buena parte de la comunidad que todavía cohabita con animales, que cohabita en pisos de tierra, que defeca al aire libre. Esto me imagino que le da una característica, a lo mejor no diferente, pero sí característica de la región. Javier. Así es, en términos generales, Yucatán tiene absolutamente todas las condiciones de favorecer que vivan en él plantas, animales, virus, bacterias, por la temperatura, por la humedad, por las condiciones ecogeográficas. Y entonces eso es un caldo de cultivo para prácticamente todo, ¿no? Claro. Definitivamente en Yucatán nos hemos dedicado a la gente que nos apasiona este tema, sobre todo en algunos parásitos que son importantes porque ya sabemos de su circulación desde hace mucho tiempo, como son la borrelia, la leptospira, la rickettsia, la legionela, la babesia, la treponemiosis, que son enfermedades ocasionadas por un tipo específico de patógeno. Que normalmente, ¿cómo identifica? O sea, ¿cómo llamarías tú en términos comunes y corrientes como, entre la gente? ¿Cómo identifica esas enfermedades? Ese es uno de los principales problemas. Sabemos Ujú. que estos parásitos están circulando porque genómicamente y genéticamente las hemos encontrado Ajá, en muestras de sangre de algunos animales ajá, y al día de hoy en algunos pacientes. ok. ¿Ya? Este tipo de cosas en Yucatán, por lo menos hemos hecho el esfuerzo por diseñar métodos moleculares De de identificación. identificación, Ajá. porque en la clínica la sintomatología de un paciente es muy parecida. Son condiciones naturales, el proceso inflamatorio, Ujú. ¿no? Y un proceso inflamatorio es una reacción exacerbada del propio cuerpo, ¿no? Pero un proceso inflamatorio va a ser exactamente el mismo o muy parecido si a mí me pica un mosco Sí. o si yo me majo el dedo con un martillo. Hay Esto, una reacción, ujú, ¿no?, exacerbada donde puede haber fiebre, donde puede haber enrojecimiento, histamina, donde puede haber dolor. Y entonces estas enfermedades con diferente origen presentan la misma y sintomatología se de confunden primer con inicio otras. y se confunden con otra cosa, Claro, ¿no? claro. Como decía yo al inicio del programa anterior, si buscamos, encontramos. Lo difícil es que no hemos buscado porque los métodos de detección molecular son sumamente complicados en el diseño. ¿Y a Yo eso te dedicas tú? necesito, exactamente, a eso Ok. nos dedicamos desde hace mucho tiempo y yo necesito encontrar cuál es la característica única a nivel genético que me va a permitir diferenciar un patógeno A de un patógeno B Por para supuesto. tener Ajá. exacta precisión en el diagnóstico, ¿no? Y aunque el diagnóstico sea similar en ambos casos, lo que sigue después de diagnosticarlo es la fuente de origen. Es identificar la fuente de origen, pero sobre todo tener una acción inmediata y una atención personalizada a ese paciente, ¿no? Claro. De repente cualquier cosita que nosotros vemos en casa, fiebre, enrojecimiento de algunas partes, asumimos a que es algo de la vida cotidiana. Ok. Te pegaste y no te diste cuenta, Sí. yo tengo un moretón de repente y digo, no, no supe ni con qué me pegué. Ese moretón puede ser producto no de un golpe, puede ser producto de una infección parasitaria. Ah, caray. Una fiebre puede ser Ajá. producto de una infección parasitaria. Me duelen atrás de los ojos. Y toda la gente dice, ¿atrás de los ojos? Sí, ahí me duele. Ahora sabemos que el dolor retrocular está muy correlacionado con una infección por dengue. Ah, caray.
Y entonces comenzamos en algunas enfermedades que hemos estudiado más a tener focos de alerta para intentar diferenciarlas de algunas otras cosas. Por ejemplo, cuando llega un paciente por simple discriminación o por cuestionario dicotómico, Sí. preguntarle de entrada, ¿tienes fiebre? Sí, ¿dónde te duele? La gente menciona, es que me duele el cuerpo. Sí, ¿a dónde te duele el cuerpo? Todo el cuerpo. ¿Y tú lo agarras de aquí? No, 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 no. Entonces no es todo el cuerpo. Entonces no es todo el cuerpo, ¿no? Claro. Pero hay otros que los agarras de aquí y gritan. Y gritan. Hay otros que los agarras de acá y bueno, no pueden. Ese tipo de diagnóstico diferencial es el que nos ha permitido llegar a tener una caracterización en términos generales especializada para asumir el pronóstico, la probabilidad de que ciertas personas estén infectadas con cierto patógeno. Sin embargo, al día de hoy, vuelvo a repetir, es muy complicado. Tendremos métodos experimentales de diagnóstico para dengue, para borrelia, para riqueza, pero hay un montón de cosas a las que no nos hemos enfrentado. Y en este ambiente hay, yo por ejemplo, ahora que vivo fuera de la ciudad, he encontrado insectos que en mi vida he visto. Claro, claro. Y que obviamente esos deben provocar alguna cosa. Buena o mala, no lo sé, ¿no? Claro. Pero imagínate en la convivencia cotidiana, la gente que de nuestro campo, de nuestras comunidades rurales, toda la interacción que tiene la gente con cerdos, con vacas, con perros, con gatos, con guajolotes, con gallinas, y todo eso, de alguna manera, pues deben de tener algún ente patógeno que detone algún padecimiento, ¿no? Sobre todo, esto que estás mencionando es uno de los grandes problemas de la vida moderna, ¿no? Es algo que se llama la invasión del nicho ecológico. Okay. Cuando nosotros llegamos y desmontamos, literalmente, y valga la redundancia, desmontamos el monte yucateco para construir una unidad habitacional, estamos invadiendo un nicho ecológico que ya tenía un equilibrio ecológico. ¿Qué hacen esos animales que vivían ahí? Pues buscar tienen refugio. que ir a un lugar que no les corresponde a buscar refugio. De repente las gentes que viven muy apartadas de la civilización dicen, odio este lugar porque se meten las arañas y las cucarachas y los zorros. Pues sí, porque ahí vivían. Tú eres el invasor. Nosotros somos los que llegamos a invadir. Entonces, este grupo de organismos tienen su, digamos, su microfauna, ¿no? Que estaba muy bien allá con ellos y que no representaban ningún riesgo de nada. Para nadie. Llegan los humanos, entonces esa composición de parásitos que pudieran tener una cucaracha, una garrapata, una araña, ahora tiene que infectar a un humano. ¿Cuál es la característica de esa infección? ¿Es bueno o es malo? No lo sabemos. Ahí es donde hay que medir. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de las investigaciones que se realizan en el Estado hay gente muy, muy dedicada a esto. En el Hideo Noguchi, que es el Centro de Investigaciones Regionales, sí. En la Facultad de Veterinaria de la UADY. Hay mucha gente talentosísima que está haciendo este tipo de exploración, con la finalidad de tener un escenario real acerca de enfermedades infecciosas. Pero necesitamos dinero para hacer eso. Eso no es nada más porque yo quiera hacerlo y decidirlo, ¡pum!, se crea, ¿no? Hay que invertirle tiempo, insumos, equipos, estudiantes para hacerlo. Y generar una política pública sobre eso. Generar una política pública que se llame así de sencillo. Si no lo busco, no lo encuentro. Claro. Por eso el nombre de enfermedades olvidadas. Así es. Hay un conjunto de estas enfermedades que tienen atrapado y colapsado el sistema de salud, porque solamente son paliativos que se le dan a la gente. A la gente, claro. Hay una estadística por ahí de hace algunos años que se hablaba que en Europa el 30% del gasto corriente de las instituciones de salud se les iba en analgesia. Ah, caray. Para quitar el dolor, nada más. Nada más. Pero no hay ninguna en el mundo que sea un presupuesto dedicado, por ejemplo, a la investigación y exploración de enfermedades olvidadas, no olvidadas, pero sí infecciosas que pueden
aterrizar en el humano, ¿no? Y ahora tenemos una política federal que desapareció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Así es, así es. Y que la ciencia no tiene nada que ver con ideología, tiene que ver con conocimiento. Tiene que ver, sí, con la apertura de nuevos espacios para hacer este tipo de investigación, ¿no? Claro. Hay gente que se ha dedicado muchos años a tratar de identificar estos escenarios complejos de estructuras ecológicas de parásitos en relación con el humano, y sabemos ahora que circulan en perros parásitos que se nos pueden subir a nosotros. Tal es el caso de Ehrlichia y de Anaplasma. ¿Que se traducen en qué? Se traducen en malestar, a todo este conjunto de síntomas que se parecen entre cada una de estas. Se le ha llamado síndrome de fiebres recurrentes. De repente tú te sientes mal, de la nada. Ay, me siento mal, me duele la cabeza, el estómago. Tienes calentura. Tienes fiebre, y así como llega, así se va. ¿Y qué te pasó? Pues no sé, un bicho. Todos los médicos actualmente, bueno, si no los médicos sin entrar en términos peyorativos, yo llego con una sintomatología de este tipo y me receta un paracetamol y me dice, está bueno. Y le dices, ¿pero qué tengo? Pues un virus por ahí. ¿Sí? ¿Cuál virus? ¿Cuál virus? Porque a lo mejor esa sintomatología que yo tenía era un indicio de que me estaba infectando un virus herpes zóster que se me va a quedar para toda mi vida ahí. Claro. Y que va a tener diferentes manifestaciones. Y que con respecto del tiempo puede ser un factor determinante para deterioro neurológico, etcétera, etcétera. La reflexión es muy sencilla, hay que hacer investigación de todos estos ecosistemas permanentemente, pero apoyarnos en la gente que tiene este conjunto de síntomas para que en el momento que se siente mal, llegar con la batería de ciencia y tecnología que se tenga en ese momento y nos permita hacer esa caracterización de lo que necesitamos ver, ¿no? Ahora, fíjate que platicando de esto, Javier, sé que a lo mejor no lo tienes ahí entre los estudios que has hecho, pero el calentamiento global está desbaratando los hielos perennes, está desbaratando en buena medida cosas y sitios donde obviamente hay cadáveres. Y esos cadáveres tienen bacterias y tienen una serie de cosas que no conocemos simplemente porque no son de nuestra época y vivieron en un momento de la Tierra en el que era completamente distinto el medio. Y hoy empezamos a darnos cuenta que aparecen enfermedades que dices, bueno, y esta primera vez que la veo, ¿no? O regresan enfermedades muy viejas que pensábamos que ya estaban extintas y que las vuelves a ver surgir y de repente dices, bueno, algo está pasando, ¿no? Es una situación muy interesante, pero muy compleja, Francisco. Actualmente tenemos varios vértices de la problemática. Uno de ellos es esto que dices, el calentamiento global, porque no necesariamente se trata de que se derritan los casquetes polares, claro, ¿no? Esa es una, pero la segunda y más importante es la conquista de nuevos nichos ecológicos. Animales que no vivían hace poco tiempo en unos nichos nuevos, que ahora ya lo hacen. Que mutan, ¿no? Y que permiten modificar la dinámica que estaba estable, ¿no? Ah, caray. Ajá. Tenemos un tercer vértice que es de lo más patético que yo me pudiera imaginar. Hay grupos de gentes antivacunas. Sí. La polio era una epidemia y una endemia y una pandemia que se había dicho en los años 80 que estaba erradicada. El sarampión, la poliomielitis, la viruela. Todas esas, ¿por qué? Porque a alguien se le ocurrió diseñar una vacuna y tú y yo y el productor estamos vacunados y gracias a eso no desarrollamos la enfermedad. Pero ya hay brotes de sarampión en el DF, en Nuevo León, en Michoacán. ¿Por qué? Si haces esa asociación y buscas el origen y el por qué, un alto porcentaje, no lo recuerdo ahorita a detalle, pero está asociado a hijos de padres que no los vacunaron. Según la última estadística que pude leer, hay como un 78% de niños que nacen, que han nacido en los últimos tiempos,
a los que no les han puesto vacunas. Así es. Entonces Así eso obviamente genera un campo fértil para que las enfermedades que ya no veíamos, las volvamos a ver. ¿Por qué te parece si nos vemos la próxima semana? Sí, claro. Y seguimos platicando de esto, porque además hay un tema que me interesaría mucho que platicáramos, que tiene que ver con la incidencia de suicidios en Yucatán, y que mucha gente considera que son temas netamente psicológicos Culturales, ¿no? y culturales. Los asocian con psicología y con cultura, y con la facilidad que tenemos en Yucatán de las hamacas, ¿no? Y se van sobre esto, y creo que no han volteado a ver a un fenómeno que es netamente bacteriológico, infeccioso, de ese tipo de cosas, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Nos vemos después. Gracias.